Veces. Muy bien, mis hermanos, nuevamente muy buenos días para todos. Bendiciones, amados hermanos. El día de hoy vamos a estar meditando en el texto que continúa en nuestra exposición del Evangelio de Juan, que es Juan capítulo 1, versículo 35 hasta el versículo 42. El título que le he dado a este sermón es el mismo que le da Reina Valera, es Los primeros discípulos. Y para introducir esta enseñanza sobre los primeros discípulos de Cristo, nuestro Señor, quiero invitarlos a pensar en lo siguiente, mis hermanos. Piensen en esto. Si ustedes observan con detenimiento lo que las Escrituras dicen en torno a Dios y a su poder para hacer las cosas, uno entiende rápidamente que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer lo que le plazca porque tiene el poder para hacerlo. Luego, eso implica naturalmente que Dios sea un Dios soberano, porque tiene el poder para hacer, pero no solamente tiene el poder para hacer, sino la capacidad de hacerlo en virtud de su soberanía. Así que la Biblia nos presenta a Dios como un Dios soberano, un Dios que no tiene que pedir autorización a nadie para nada y que hace todo cuanto quiere y puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo. Pero allí, en esa misma línea de pensamiento, las Escrituras nos muestran que el hombre es completamente responsable de sus decisiones, acciones o pensamientos delante de ese Dios soberano. Podría decirse, mis hermanos, que tenemos frente a nosotros un misterio bíblico que algunos definen como una paradoja. Una paradoja no es una contradicción. Una paradoja es aquello que a simple vista parece ser contrario a la lógica, pero que cuando se examina a detalle no es contrario a la lógica, más bien encaja con ella, pero nosotros en todo caso no lo podemos entender. Esto es paradójico. Dios es soberano y todo lo que pasa en el universo pasa porque así Dios lo quiere que ocurra. Pero luego la Biblia también nos enseña que el hombre es responsable y vive en el universo de ese Dios que es soberano. Si nosotros pensamos en estos aspectos paradójicos, que son maravillosos, que están en las Escrituras, quizá la doctrina que más exalte un evento paradójico sea la doctrina de la salvación. ¿Por qué lo digo? Porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que la salvación es un acto divino en el que opera plenamente la soberanía de Dios. Es decir, el hombre no decide hacerse salvo. Dios salva a quien Él quiere. Sin embargo, al mismo tiempo la Escritura enseña que en este acto soberano Dios demanda una respuesta de aceptación por parte del hombre. ¿Me hago entender? Dios es soberano para salvar y Él salva al que quiere, pero en ese marco de soberanía Dios exige que el hombre acepte la invitación que hace el Evangelio. Alguien diría que la doctrina de la salvación, siendo una doctrina paradójica en este marco que la estoy presentando, es algo así como un camino muy angosto que está entre dos abismos. Si uno se mueve un poquito a un lado, se caerá a un abismo. Si se mueve un poquito al otro lado, se caerá al otro lado del otro abismo. Pero decantarse a uno o al otro lado implica negar necesariamente el otro. Por eso es algo paradójico, porque la línea que los separa, la soberanía divina y la responsabilidad humana, es muy delgada, pero allí están. Escuchen por favor lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios. En el capítulo 2, versículo 1, hablando de la condición del hombre, Pablo dice: y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo, en este texto, está haciendo referencia a la condición humana y la presenta como una condición desesperanzada. Habla del hombre como un individuo depravado en sus facultades morales y por tanto incapaz de salvarse de su ruina espiritual. Lo anterior significa entonces que si el hombre está en una ruina espiritual sin Cristo y no puede salvarse a sí mismo, ¿qué requiere para ser salvo? Pues una intervención divina en la que Dios vivifique el alma de ese que está muerto en delitos y pecados y entonces él sea salvo. Pero al mismo tiempo que las Escrituras nos dicen esto, también nos enseñan que nadie se puede salvar si no es por medio de la fe en Jesucristo. Y esa es la respuesta humana. ¿Lo ven? Los dos eventos: soberanía divina para dar vida al que está muerto en delitos y pecados, pero la Biblia implica que ese a quien Dios da vida tiene que tener fe en Jesucristo. De hecho, toda esta introducción es para llevarlos a este punto, hermanos. Lo que tenemos en los versículos 31 hasta el versículo 51 tiene que
ver con entender el evento paradójico de la salvación. En este texto, Juan el Evangelista registra cómo el Señor llama para salvación a sus primeros discípulos. En este mismo pasaje, del 35 al 51, se nos ilustra de manera maravillosa el equilibrio bíblico que las Escrituras siempre nos muestran entre la soberanía divina y la responsabilidad del hombre. Como es un texto largo, lo vamos a dividir en dos fracciones. Recuerden también que aquí estamos viendo los eventos de una semana. En el sermón anterior vimos los días 1 y 2, hoy veremos el día 3, que inicia en el versículo 35 y termina en el versículo 42. ¿Y aquí qué ocurre en esta sección del 35 al 42? Se nos narra la historia de aquel pequeño grupo de hombres que son llamados por Cristo para que sean sus discípulos y cómo estos que son llamados responden positivamente al llamamiento de salvación. Hoy, como les digo, nos vamos a ocupar del día 3, los eventos del día 3. Se puede decir esencialmente que en este día número 3, recuerden que en el primero que ocurrió, un interrogatorio a Juan el Bautista, ¿lo recuerdan? Luego en el día 2, ¿qué ocurre? Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego ahora en el día 3, ya que hay un detalle importante, aquí lo hace frente a las multitudes en el día 2. Luego en el día 3 van a ocurrir 4 eventos importantes. ¿Y cuál es el tema del día 3? Que Jesús llama a sus primeros discípulos. ¿Y cuáles son esos 4 eventos? En el versículo 35 al 37, el Señor se nos muestra cómo los discípulos de Juan el Bautista ahora se hacen discípulos de Jesús. Versículo 35 al 37. El segundo evento, que está en el versículo 38 al 39, nos muestra cómo Jesús sacia el interés de estos nuevos discípulos y los invita a pasar tiempo con Él. En el versículo 40 hasta el versículo 41 parte A, hasta el versículo 42 parte A, tenemos el tercer evento y son los efectos inmediatos de hacerse discípulo de Cristo. Y en el versículo 42 parte B tenemos lo que la gracia divina puede hacer con un hombre ordinario que se convierte en un discípulo de Cristo. Veamos el primer punto. Los discípulos de Juan el Bautista ahora se hacen discípulos de Jesús. Versículo 35 hasta el versículo 37. Dice así la palabra del Señor. El siguiente día, el tercer día, otra vez estaba Juan. ¿Cuál Juan es este? El Bautista. Y 2 de sus discípulos. Ahora, no voy a dar un detalle extenso de este tema, pero para que a ustedes les quede claro. Esos 2 discípulos son Andrés, a quien sí voy a mencionar más adelante, pero del otro discípulo nunca se da el nombre. Sin embargo, por la argumentación gramatical, como está escrito el texto, claramente ese segundo discípulo es Juan el Evangelista, el que escribió este evangelio. Él es el segundo discípulo de esta historia. Dice, estaban Juan y 2 de sus discípulos, que es Andrés y el Evangelista, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¿qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Amén. Noten que el texto inicia con la siguiente expresión: el día siguiente. Y aquí lo que hace el evangelista es posicionarnos temporalmente en el tercer día de la narración. Y en este tercer día se nos cuenta cómo un grupo pequeñito de hombres, más particularmente 2 hombres, Juan y el evangelista, Juan el evangelista y Andrés, son convertidos o guiados a ser discípulos de Cristo. El texto nos dice que Juan el Bautista estaba con sus 2 discípulos a la orilla del Jordán y de repente, a diferencia de lo que ocurrió en el día anterior, que él vio que Jesús venía, ahora ve que Jesús se aleja de ellos y está por allí caminando. Se está alejando, posiblemente, según lo podemos ver en el contexto, hacia el lugar en el que él se hospedaba. Cuando el Bautista ve que Jesús camina y se aleja hacia el lugar en el que se hospeda, le dice a sus 2 discípulos, el día anterior les dijo a las multitudes, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, para que sus discípulos lo escuchen, vuelve a decir lo mismo. Dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué nos dice el texto que ocurrió con los discípulos?
En cuanto ellos escucharon a Juan el Bautista, inmediatamente se dispusieron a seguir al Señor Jesús. Ahora, quiero que notemos un detalle importante, y tiene que ver con la clara disposición que Juan el Bautista tenía de que sus discípulos dejaran de seguirlo a él, para que ahora sin titubeos empezaran a seguir a aquel que es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan dijo: yo solamente soy precursor de él. Así que en un sentido les dice: ¿qué sentido tiene que ustedes me sigan a mí si al que estábamos esperando ya ha llegado? Juan les dice: he aquí el Cordero de Dios. Y lo hace con el objetivo de alguna forma persuadir a sus discípulos sobre la verdadera identidad de aquel hombre que en este momento se está alejando de ellos hacia su lugar de descanso. Es como si el evangelista en este texto y por medio de estos detalles quisiera que nosotros, sus lectores, entendiéramos ese mensaje que Juan quiso impregnar en los oídos de sus interrogadores del primer día, pero que ellos no entendieron. Recuerden que cuando lo interrogaron en el primer día, todas las respuestas de Juan fueron: ¿eres tú el Mesías? No. Ah, ¿eres tú Elías? No. Ah, ¿eres tú el profeta? No. ¿Y entonces quién eres? Bueno, yo solo soy la voz de aquel que clama en el desierto, el precursor del Cristo. Y luego les dice: y el Cristo ya está en medio de ustedes, pero ustedes no le conocen. ¿Cuál era la intención de Juan con estas palabras? ¿Lo recuerdan? Que quienes lo escucharan se arrepintieran, pues el Cristo ya había llegado. Bueno, aquí Juan el Bautista está haciendo exactamente lo mismo con sus discípulos. Los está motivando a ir a Cristo arrepentidos por sus vidas pecaminosas. Está haciendo un esfuerzo continuo por llevar a los hombres no hacia sí mismo, sino a Cristo. Es como si Juan les dijera: escúchenme con atención. Yo ya les declaré muy bien quién soy y quién no soy. Ustedes saben, yo no soy el Cristo. Soy simplemente un heraldo de aquel a quien ustedes ven que se está alejando a la distancia. Ese hombre, y solo ese hombre que ustedes ven que se aleja de nosotros, es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya está aquí. Así que la única respuesta apropiada que ustedes deberían dar respecto a Él es empezar a seguirlo sin importar a donde sea que Él vaya. Si Cristo ya está aquí, ¿qué sentido tiene que sigan a mi lado? Vayan y estén con Cristo. Ese es el primer evento. Los discípulos escuchan lo que Juan dice, dejan de ser sus discípulos y ahora se convierten en discípulos del Señor Jesucristo. Ahora viene el segundo evento que ocurre en este tercer día. Y es que, yo lo he titulado así: Jesús sacia el interés de quienes le buscan y los invita a pasar tiempo con él. Versículo 38 al 39. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, o sea, volviéndose no es que se devolvió a encontrarlos, sino que miró hacia atrás, probablemente paró la marcha, esperó a que llegaran. Dice: y les dijo, noten esto, ¿qué les dice el Señor Jesús a estos que vienen? ¿Qué buscáis? Repito, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, esto es bien curioso, Rabí, que traducido es maestro. Le responden: ¿dónde moras? Les dijo, esto es extraordinario, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Así que la situación es esta: Juan les señala el camino hacia el Mesías y ellos sin dudarlo van tras él. Y lo que ocurre en este punto número 2 es el primer contacto que tiene Andrés y Juan el Evangelista con el Señor Jesucristo, su Salvador. Ellos vienen tras él y lo alcanzan, lo interceptan, y el Señor les hace una pregunta: ¿qué buscáis? Si ustedes han hecho una lectura detenida del texto, notarán que esta expresión, ¿qué buscáis? Algunas Biblias tienen letra roja cuando el Señor Jesús habla. Es la primera vez que el Señor Jesús habla en el Evangelio de Juan. Y lo primero que dice, sus primeras palabras, no son un gran discurso teológico o escatológico. Son más bien una magistral pregunta, una solemne pregunta en la que quiere llevar a estos hombres a mirarse inquisitivamente, a que analicen cuáles son sus anhelos y cuáles son sus deseos más internos. En otras palabras, a través de esta pregunta, el Señor Jesús quiere que estos hombres se cuestionen
sobre los motivos por los cuales ahora están siguiendo a Jesús. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Qué buscas? Es lo que les dice. Ahora observen esto. El texto no dice a quién buscas. No dice eso. El texto dice ¿qué buscáis? ¿Qué era lo que estas personas querían obtener al encontrar a Jesús? ¿Ellos qué estaban buscando? ¿Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Estaban buscando aquel que da salvación completa y gratuita y acceso al reino de los cielos? O tal vez, como muchos torpemente en nuestros días, están buscando un poderoso bombero que esté dispuesto a correr con premura para apagar los incendios impetuosos que, por cierto, ellos mismos han encendido por causa de una vida de pecado y de libertinaje. ¿A quién buscan? No. ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que buscan al venir a mí? Esta, mis hermanos, es una gran pregunta. Una pregunta que no debería dejar a ninguno de nosotros indiferente. La pregunta para ti sería, cuando tú vienes a Cristo, cuando tú te acercas a Él, ¿qué buscas con este acercamiento? ¿Cuáles son las intenciones por las cuales tú estás acercándote al Señor? ¿Tú estás acercándote porque estás teniendo problemas matrimoniales, porque estás teniendo problemas económicos, porque estás teniendo problemas emocionales o psicológicos? ¿Por qué te acercas? Porque es que tengo una enfermedad y necesito que Dios me sane. ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Quién ves en Cristo? ¿A un financiero o a un salvador? ¿Buscas a Cristo para perdón de pecados y para salvación eterna o buscas a un consejero matrimonial? Digo, mis hermanos, que esta pregunta no debería dejarnos indiferente, pensando muy particularmente en la manera en la que muchos contextos evangélicos hoy han propuesto una idea de iglesia. Para muchos la iglesia hoy en día funciona como un gran club de beneficencia o, en el peor de los escenarios, como el consultorio del indio amazónico, en el que se trae una persona llena de dificultades con la promesa de que todos sus problemas se van a remediar si haces esto o aquello. ¿Eso es la iglesia? Desde luego que no, mis hermanos. Pueda que incluso usted venga con su problema y salga con el mismo problema, o incluso el problema se haya empeorado. Pero esa no es la razón por la que nos acercamos al Señor. ¿Qué buscamos? ¿Una gratificación económica? ¿Una recompensa física, emocional o sentimental? Ahora, yo quiero que observen la respuesta de estos hombres, que es sumamente interesante. El Señor les dice, ¿qué buscan? Y ellos, ¿cómo le responden? Rabí. Esta palabra rabí se traduce de un adjetivo que más textualmente podría traducirse como grande. De allí que la expresión natural para el español de rabí, la traducción natural, sea como maestro, pero también puede ser amo. Noten la sumisión con la que ellos se presentan delante de Cristo. Y lo que hacen a continuación es muy interesante. Es más, parece como... O sea, esto no es predecible. El Señor les dice, ¿qué buscan? Y ellos les dicen, rabí, ¿dónde moras? El Señor les hace una pregunta y ellos le responden con otra pregunta. ¿Dónde vives? Sabemos que vas para tu casa, porque te vimos que ibas para allá, pero no sabemos dónde estás. Dinos dónde vives. Ahora, noten esto. Evidentemente la pregunta no tenía que ver con que ellos quisieran saber necesariamente dónde se estaba quedando Jesús. O sea, ese no era el propósito. Lo que ellos están haciendo con la pregunta, ¿dónde moras?, es realmente tratar de una forma muy cortés de pedirle a Cristo una entrevista privada y más amplia para hablar con Él a profundidad. Es como si por medio de la pregunta ellos trataran de decirle, mira, deseamos pasar tiempo contigo, deseamos conocerte más, deseamos estar en el lugar que tú estés, no importa dónde sea, allí queremos estar nosotros. En otras palabras, ellos le están expresando su voluntad de convertirse en sus discípulos sin importar lo que esto implique. Ahora, lo que ocurre a continuación, mis hermanos, es un evento bíblico francamente emocionante. Estos hombres
¿Se han acercado a Jesús buscándolo como dice Pablo a Timoteo, con una fe fingida? No. Ellos vienen con un corazón sincero, sin hipocresías. Y el Señor sabe estas cosas porque Él sabe todo. Bueno, Él sabe que estos hombres son buscadores honrados y sinceros. Y frente a ese interés sincero que estos hombres tienen por acercarse a Cristo, ¿qué les dice el Señor? Venid y ved. El Señor Jesús, mis hermanos, en su respuesta, lo que está haciendo es saciar el deseo que estos hombres tenían por acercarse a Él. Ellos quieren acercarse al Señor. Y el Señor, ¿qué les dice? Hoy no. No, Él les dice, vengan. Vengan y estén conmigo. Vengan y vean. Él les está diciendo, ahora ustedes son mis invitados. Y podrán ir a donde yo voy. Y podrán obtener de mí una idea más grande y más profunda de la que nunca antes ustedes hayan tenido. Escucha con atención los siguientes textos bíblicos del Antiguo Testamento que voy a leer. Si tú eres de Biblia rápida, acompáñame. Si no, escucha lo que leo. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Primera de Crónicas 28:9: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermanos, el texto que estamos meditando esta mañana, vemos a dos hombres que se acercan genuinamente a buscar al Señor. Y los textos que acabamos de leer, y hay decenas de estos más, nos muestran, mis hermanos, que aquel que busca con un corazón sincero a Cristo, siempre encontrará a Cristo. Siempre. La Escritura nos enseña que Él es galardonador de los que le buscan. Así que podemos estar seguros que si nos acercamos a Cristo con un corazón honesto, dispuesto, sincero, humilde, siempre recibiremos como respuesta la aceptación de Cristo. Estos hombres tocaron a la puerta y se les contestó. Estos hombres llamaron y hubo quien les respondiera. Pero lo contrario también es cierto. Noten que al final de Primera de Crónicas 28:9 dice: mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si una persona se acerca a Cristo con una fe fingida o hipócrita, debe tener por cierto, que Jesús no se compromete con el falso creyente y con el hipócrita, sin importar cuánto se esfuerce por decir, yo soy un creyente. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Toda esta reflexión que hemos hecho hasta este punto se deriva de una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué buscáis? ¿Qué están buscando? Cuando ustedes vienen a Cristo, ¿qué es lo que buscan? ¿Un curandero? ¿Un amuleto de buena suerte? ¿Un asesor financiero? ¿Un consejero matrimonial? ¿Qué es lo que estamos buscando? Hermanos, no digo que el Señor no nos vaya a ayudar en el matrimonio, no nos vaya a ayudar en nuestro trabajo, no nos vaya a ayudarnos a organizar nuestras finanzas. Ciertamente el Señor nos dará sabiduría para estas cosas. Pero el punto es, esencialmente, ¿qué es lo que nos mueve a acercarnos a Cristo? ¿Es acaso un interés egoísta que me motiva a acercarme hoy porque estoy pasando por algunas dificultades y quiero que estas dificultades se aplaquen? Entonces voy a Cristo para que todo esté mejor.
Si lo que buscas es al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si lo que buscas es al Hijo de Dios, debes tener la plena certeza de que cuando te acerques a Él, Él te va a decir: venid, venid y ved, ven, pasa tiempo conmigo. Si buscas al Señor de todo tu corazón, escúchame, si te dispones hoy a buscar a Cristo con todo tu corazón, no serás dejado fuera. ¿Recuerdan la historia de aquel hombre llamado Zaqueo, que dejó su dignidad tirada a un lado y se subió hasta la copa de un árbol para poder ver a Jesús? ¿Lo recuerdan? Historia maravillosa. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Señor Jesús lo vio la intencionalidad de este hombre, vio la fe de este hombre, vio el fervor que había en su corazón por acercarse a Él y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende de ese árbol, porque hoy es necesario que pase tiempo contigo en tu casa. Así ocurrió con Juan y así ocurrió con Andrés. Ellos se acercaron a Jesús con corazones honestos y entonces fueron llamados a pasar tiempo con Él. Las intenciones que los movían a acercarse a Jesús eran intenciones legítimas, eran intenciones santas, eran intenciones piadosas. No era: ven por tu milagro, miércoles de milagros y jueves de sanidades. No, ellos querían acercarse y conocer al Rey Salvador. El texto dice además que ellos fueron y vieron dónde moraba y se quedaron aquel día. Hermanos, escuchen esto. Una lectura rápida nos hace perder a veces de detalles impresionantes, y aquí hay uno de ellos. Ellos dicen que el Señor, ellos se acercan, la situación es esta: ellos se acercan a Jesús, quieren conocerlo y le piden cortésmente que los invite. El Señor sabe que ellos son honestos y que en su corazón tienen un deseo profundo de acercarse. ¿Y qué les dice el Señor? Pues vengan, pasen tiempo conmigo. ¿Y qué hacen estos hombres? Responden positivamente a la invitación. O sea, invitación que ellos pidieron en todo caso, pero responden positivamente. Hermanos, el milagro de la nueva vida estaba ocurriendo. El Señor les dice: vengan y pasen tiempo conmigo. Y ellos van. ¿Saben lo que significa esto, mis hermanos? Este fue el día en el que ellos conocieron a Jesús en un término salvífico. Este fue el día de la salvación de estos dos hombres. Les digo, una lectura rápida nos hace perder los detalles, pero aquí lo que acaba de pasar es que dos hombres muertos en delitos y pecados ahora hacen parte del reino de Cristo. Fueron vivificados, nacieron de nuevo. Este es un encuentro extraordinario, mis hermanos. Partió la vida de estos hombres en dos. Tan evidente es el impacto que generó este momento en la vida de ellos, que el segundo discípulo, que es Juan, el evangelista, el que escribe este texto, deja este detalle: que ellos no se fueron porque era como la hora décima. ¿Por qué el escritor dejaría este detalle de la hora décima? ¿Sabes por qué? Porque él quería que sus lectores entendieran que este había sido el día más extraordinario de su vida, que él se acordaba aún de los detalles más minúsculos, de la hora en la que fueron salvados. Muchos comentaristas coinciden en decir que la hora décima, ahí hay una gran discusión en torno al público objetivo, en torno al contexto en el que fueron dichos, pero la gran mayoría coinciden en decir que eran las 4 de la tarde, lo que indica es que el día ya había caído, y entonces ellos a las 4 de la tarde, teniendo en cuenta que no había alumbrado público, dicen: bueno, nos vamos. En este caso dicen: no nos vamos, nos quedamos, y se quedaron toda la noche con el Señor Jesús. Pregunta: ¿de qué hablaron toda la noche con el Señor Jesús? Imagínense en esto: pasan toda la noche en presencia de Cristo mismo. ¿De qué hablaron? Digamos que nosotros no podríamos decir a detalle hablaron de este punto y de aquel otro punto. Sin embargo, nosotros sí podemos, por el conocimiento de las Sagradas Escrituras, afirmar que en este tiempo de comunión, necesariamente en este tiempo, en esa noche, Cristo tuvo que abrir el entendimiento de ellos para que ellos comprendiesen lo que las Escrituras de Él decían. Recuerden aquel evento maravilloso en el que dos hombres van camino a Emaús, entristecidos porque piensan que la esperanza del Mesías se ha acabado, porque han matado a aquel hombre que ellos esperaban que fuera el Mesías. Luego el Señor resucitado se les aparece y les dice: ¿por qué están tan tristes? Y ellos dicen: ¿acaso eres un extraño, un forastero? ¿No sabes lo que han pasado? Conocimos a un varón poderoso y creímos que era el Cristo, pero lo mataron.
Y el Señor les dice: oh insensatos y tardos para entender lo que de mí está escrito. Y la Escritura dice que el Señor les declaraba todo lo que las Escrituras de Él decían. ¿Con qué propósito Cristo les mostró que las Escrituras lo revelaban a Él en el Antiguo Pacto? Pues de llevarlos hacia Él mismo. Lo mismo ocurrió seguramente con estos dos hombres. Cristo los instruyó, los guió por medio de las Sagradas Escrituras para que ellos pudieran ser lo suficientemente persuadidos como para entender que el hombre que estaba frente a ellos no era cualquier hombre, sino que era finalmente el Mesías esperado. Aquel que habían esperado durante tantos siglos, finalmente estaba frente a ellos. Y algunos de ustedes podrán decir: uy, pastor, ahí ya especuló bastante. ¿De dónde saca usted que pudieron hablar todas esas cosas? Pues de lo que continúa diciendo Juan. Y este es el punto número 3 de nuestro sermón: los efectos inmediatos de hacerse discípulo de Cristo, versículo 40 al 42, parte A, al 42, parte A. Después de pasar este tiempo con Cristo, en el que yo estoy seguro que Cristo les abrió su entendimiento de las Sagradas Escrituras, el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Versículo 41. Este ¿quién es? Andrés, ¿cierto? Este halló primero. Acá quiero hacer una notita teológica. Noten que no se va a decir nada de Juan, solamente de Andrés. Pero la forma en la que aquí está expresado el versículo 41, que dice: este halló primero, nos indica que Juan hizo exactamente lo mismo. Es decir, Juan también hizo lo que Andrés. ¿Andrés qué hizo? Se fue a buscar a su hermano de sangre Pedro. Y entonces Juan ¿qué hizo? Se fue a buscar a su hermano de sangre, que era Santiago. Ahora, volvamos al punto. Dice versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, noten qué noticia tan extraordinaria: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Versículo 42, y le trajo a Jesús. Después de que estos dos hombres son persuadidos por Cristo mismo a entender que Él es el Mesías, estos hombres no se quedaron en un estado de pasividad diciendo: ¡oh, ¡ey, este es el Mesías! No, la información que recibieron estos hombres, mis hermanos, fue tan extraordinaria y tan necesaria para los hombres que de inmediato dieron premura a sus pies y corrieron a buscar a sus propios hermanos de sangre para contarles las buenas nuevas de salvación. El puritano Matthew Henry dice: debemos trabajar por el bienestar espiritual de todos los hombres, pero prioricen principalmente el bienestar espiritual de sus parientes y procuren con diligencia llevarlos a Cristo. Noten esto, ellos ¿qué hicieron cuando recibieron la noticia de que Él es el Mesías? Fueron a buscar a sus hermanos. ¿Y qué le dijeron? Mira que estoy como hablando con un tipo como interesante anoche. No. Hemos hallado al Mesías. Después de que pasaron tiempo con Jesús, ellos quedaron tan impresionados con lo que habían escuchado y por a quien habían hallado, que se puede decir que de inmediato se convirtieron en misioneros, en evangelistas. No podían callarse. Los dos salieron a buscar a sus hermanos y cuando los encontraron le dicen: mira, hemos hallado al Mesías. En otras palabras les dicen: tenemos por darles la noticia más extraordinaria que ustedes nunca antes hayan escuchado. Y es que, mis hermanos, el anuncio de Cristo es el anuncio más extraordinario que pueda ningún hombre dar a otro hombre. Ellos no estaban solo informándole a Pedro que hallaron a un hombre interesante. Ellos estaban invitándolos para que también ellos vinieran a Cristo y entonces que con sus propios ojos pudieran contemplar la hermosura del Mesías que durante tantos siglos habían estado esperando. Iglesia amada, cuando un hombre es persuadido por las Sagradas Escrituras sobre la identidad del Cristo, y el Espíritu Santo obra el milagro de la vida en el corazón de ese hombre, lo natural que va a ocurrir con ese individuo es que él saldrá a prisa a contarle a otros sobre el descubrimiento glorioso que ha hecho. Andrés y Juan, el evangelista, habían encontrado la perla de gran valor.
Ellos habían encontrado a aquel libertador que estaban esperando que viniera a redimir al pueblo. Ellos habían encontrado finalmente a aquel rey ungido del que tanto habló el Antiguo Testamento. Ellos habían encontrado al primogénito Hijo de Dios y no querían callárselo. Sus bocas no podían contener lo que habían visto con sus ojos y tenían que expresárselo a otros hombres. Hemos hallado al Mesías, y agregan que traducido es el Cristo. Lo que ellos están diciendo, mis hermanos, es esto: finalmente ha aparecido. La simiente de la mujer prometida en Génesis 3:15, cuando el pacto de obras es quebrantado, esa simiente que pisaría la cabeza de la serpiente, finalmente ha llegado y está en medio de nosotros. Y los estragos del pecado que se derivaron por causa de la caída en el huerto del Edén, ahora serán revertidos por aquel libertador perfecto a quien tantos siglos hemos esperado. Ahora está aquí. El anuncio de estos hombres, mis hermanos, es el anuncio más importante de toda la historia. No puede compararse con ninguna noticia humana. Mira, la muestra más visible que puedes tener de amor por otro hombre es decirle: he hallado al Mesías, he encontrado al Mesías. Ven, obsérvalo con tus propios ojos, deleítate en la hermosura de su santidad. Quienes tenemos hijos, seguramente que hemos experimentado ese nerviosismo de contarle a la familia si es niño o niña. ¿Cómo se llama eso? La revelación del sexo del niño. Si es niño o niña. Y hay cierto nerviosismo y queremos contar y eso es bien bonito. Uno hace que el pastel o las bombas, un montón de cosas. Dar esa noticia es algo bueno. Contarles a la familia eso es algo hermoso. Es precioso, mis hermanos. Pero aún, ni este evento precioso puede compararse siquiera de cerca con el anuncio de salvación que hay en el bendito Evangelio. Ninguna noticia se compara con esta. Hemos hallado al Mesías. El peso de la gloria de Cristo, mis hermanos, es tan impactante para el cristiano que su boca no puede estar cerrada. El anhelo de la vida del cristiano es compartir con otros sobre aquel glorioso Salvador que por gracia le ha redimido de la maldición del pecado. Hemos hallado al Mesías. ¿Cómo podríamos callarlo? La necesidad más grande que tienen todos los hombres sobre la tierra es ser reconciliados con Dios por medio del Hijo. Y cuando alguien se sabe reconciliado ya con el Padre, su instinto es que aquellos a quienes Él ama también se puedan reconciliar con el Dios Padre por medio del Hijo. Pero noten esto es maravilloso. Andrés no solo le comparte a su hermano la buena noticia del Evangelio y le toca al hombre y le dice: Dios te bendiga. No, Andrés hace algo más. Coge a Pedro y lo lleva hasta donde está Jesús para que él lo conozca. En otras palabras, mis hermanos, las afirmaciones evangelísticas de Andrés, que son muy ejemplificantes para nosotros, deben estar acompañadas de acciones pertinentes que hagan posible que esas personas a quienes les compartimos del Evangelio realmente puedan conocer a Jesús. De Andrés y de Juan debemos aprender que tenemos la obligación de compartir de Cristo con otras personas, pero también debemos aprender, mis hermanos, que debemos hacer, escúchame en esto con mayúscula, todo lo que esté a nuestro alcance para que esas personas a las que les compartimos del Evangelio puedan acercarse íntima y personalmente a Cristo. Y ojo con lo que voy a decir. Todo lo que está a nuestro alcance empieza con nuestro testimonio. La iglesia de Cristo debe encontrar en las acciones de Andrés un fuerte impulso para el evangelismo. Eso nos lleva al cuarto y último punto del sermón. Versículo 42, parte B. Yo he titulado a este punto: lo que la gracia divina puede hacer con un hombre ordinario que se hace discípulo de Cristo. Versículo 42, parte B. Y mirándole Jesús a Pedro, dijo: tú eres Simón,
hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Este es el último evento del día 3. Y aquí Juan el Evangelista nos dice que Jesús miró a Pedro. Esta expresión mirándole en el griego hace referencia a observar o examinar. Es decir, no fue como que lo vio y le dijo como 2 o 3 palabras, no. Fue una mirada penetrante. Este detalle gramatical tiene como propósito, mis hermanos, que nosotros, sus lectores, recreemos en nuestras mentes aquella imagen en el que la mirada penetrante y omnisciente de Cristo vio no solamente a Simón, al que le trajeron a presentarle, no, sino que Cristo, siendo Dios, estaba viendo en él a aquel hombre que él mismo formaría en el futuro, a Cefas, a Pedro, a Petra. El Señor le dice: tú eres Simón, pero eso no será así por siempre, pues en un momento de tu vida dejarás de ser el endeble Simón y serás el gran Cefas. Esta expresión Cefas es una palabra aramea con la que se traduce al español la palabra piedra, y esto lo hace Juan para darle claridad a sus lectores gentiles, que la palabra Cefas es en arameo piedra. Luego él dice, luego también aquí les da claridad a sus lectores griegos cuando les dice que quiere decir Pedro, para que todos, digamos, para que esto quede claro. Luego, volvamos al punto. Haciendo uso de su oficio profético, el Señor Jesús le informa a Pedro en quién habría de convertirse. De hecho, la historia de Pedro es bien apasionante. Todos la hemos leído o escuchado alguna vez, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la narración de los evangelios sinópticos se nos muestra cómo Jesús transformaría el carácter de Pedro para que se ajustara al nuevo nombre que él estaba recibiendo. Pedro, a lo largo de la historia de redención, dejará de ser aquel Simón endeble y se convertiría en la roca estable. Tan estable sería que sobre el fundamento doctrinal que Pedro profiriera se fundamentaría la iglesia de Cristo. Es importante resaltar ahora este punto acá, mis hermanos. El Señor Jesús no solo le estaba cambiando el nombre de Simón a Pedro, es decir, no era como, venga, lo registro con otro nombre, no. En este acto, el Señor Jesús le estaba anunciando a este hombre lo que acontecería en el futuro. Le estaba diciendo que ese carácter endeble, temeroso y cobarde sería por la obra del Espíritu Santo transformado en un carácter sólido, estable e inquebrantable. Y eso, mis hermanos, es lo que puede hacer la gracia de Dios con un hombre ordinario que se convierte en su discípulo. Transforma lo que somos y nos lleva a ser aquello que Él quiere que seamos para la gloria de Él. John MacArthur dice: este hombre llamado Simón, que debía convertirse en Pedro, era un hombre impetuoso, impulsivo y vehemente. Por lo tanto, necesitaba convertirse en aquella roca de la que Cristo habló. Recordarán ustedes, mis hermanos, que después de la resurrección, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que fueran a Galilea y que Él los iba a alcanzar allí. ¿Lo recuerdan en la historia de los evangelios? Sin embargo, la Biblia nos cuenta que Simón ya no quiso ir a Galilea. De hecho, hizo lo contrario. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó con él después de la resurrección? Volvió a ejercer su antiguo oficio como pescador. Pero el impactante relato bíblico nos cuenta que después de que trató infructuosamente, junto con otros, de pescar durante toda la noche y no hallaron nada, mientras estaban volviendo a la orilla, vieron a alguien que estaba esperándolos y, entre otras cosas, este detalle es maravilloso, les estaba preparando el desayuno. Ese que estaba esperándolos, después de ese intento fallido de pescar, era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, con el desayuno, realmente viene a restaurar a Pedro, después de que él había pecado tan notoriamente contra él, porque recuerden, Pedro viene de maldecir y de negar 3 veces al Señor Jesús antes de que cantara el gallo. En esta escena, el Señor 3 veces le pregunta a Pedro: Simón, noten el detalle, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y las 3 veces Pedro responde: sí, Señor, te amo. La historia bíblica, mis hermanos, nos enseña
que esta fue la última vez en la que a este hombre se le llama Simón, y de ahí en adelante siempre se le llamaría Pedro. De hecho, semanas después de que el Señor lo restaura, ocurre el evento del Pentecostés. Y Pedro, siendo lleno del Espíritu Santo, dejando de lado la cobardía y la liviandad y sus temores, se para en pie en medio del pueblo y predica de tal manera que miles de personas se convirtieron a Cristo en aquel día. Si ustedes lo piensan bien, mis hermanos, Pedro y nosotros somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Muchas veces somos carnales, otras veces somos espirituales. Muchas veces nos llenamos de cobardía y otras veces cobramos valentía en el Señor. Este personaje vacilante, al que a veces se le llama Simón y a veces se le llama Pedro, terminaría por convertirse en una de las figuras más representativas de los 12 apóstoles. Algunos dicen que era el más representativo de los 12, la cabeza de los 12 apóstoles. Hermanos amados, escúchenme bien, lo voy a repetir. Esto es lo que hace la gracia divina con un hombre que se hace su discípulo. Esto es lo que hace la gracia divina. Nos transforma y nos hace vivir de tal manera que ahora existimos para la gloria suya. Ahora, quiero finalizar este sermón haciendo una consideración final. Quiero destacar en esta consideración final lo siguiente. Si ustedes lo piensan bien, toda esta narrativa hecha a lo largo de este sermón se desprende de una pregunta, la pregunta del inicio: ¿qué buscan? El Señor Jesús no inicia su encuentro con ellos diciéndole: muchachos, vengan, van a pasarla bien conmigo. Bueno, van a haber días en los que nos va a tocar dormir en el suelo, pero eso no pasa nada, porque yo les voy a dar un lugar en mi reino. Ustedes van a gozar de ciertos privilegios, de ciertas posiciones. ¿Y alguno está enfermo? Sí, usted, venga, yo también lo voy a sanar. Y si no tiene dinero, tranquilo que yo se lo voy a dar. El Señor no inicia haciendo ninguna de esas preguntas. El Señor inicia cuestionándolos. Es más, ustedes van a notar que a lo largo de todo el Evangelio de Juan hay una expresión muy usual que el Señor tiene para referirse a sus discípulos, a los que iban a ser sus discípulos, y es: sígueme. Con lo que eso implica, que es morir a uno mismo para seguir a Jesús. El que quiera ir en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Sígame. ¿Saben lo que significa tomar la cruz? Es morir a uno mismo. En el momento en el que el Señor Jesús dice estas expresiones, tome su cruz y sígame, lo dice en un momento en el que crucificaban a las personas, mis hermanos. Cuando alguien pasaba por medio del pueblo con un palo al hombro, para él no había esperanza. Ese hombre indudablemente iba a morir. Y el Señor les dice eso: pierdan toda esperanza en ustedes mismos y síganme. Pongan ahora su confianza en mí. Ya no confíen en ustedes, ya no se miren a sí mismos, mírenme a mí, que soy el bendito Salvador. La pregunta entonces es: ¿tú por qué viniste hoy a la iglesia? ¿Qué es lo que te está motivando a acercarte a Cristo? ¿Qué estás buscando hoy? Escúchame lo que te voy a decir con mucha atención. No te pierdas esto. Si lo que tú viniste a buscar es algo menos que un Rey Salvador, y lo que te está motivando a acercarte a ese Rey Salvador es algo menos que tu gloria, que su gloria, entonces tus motivos para estar acá son incorrectos. Pastor, ¿usted nos está desanimando para acercarnos a Cristo? No, mi hermano, más bien quiero ser responsable y hacerte entender que seguir a Cristo es darlo todo por Él, porque Él lo ha dado todo por nosotros. Él se entregó a morir en una cruz por nuestros pecados. Yo quiero animarte en esta mañana de domingo, que tú vengas delante del Señor y a limpia conciencia abras tu corazón y digas: Señor, examíname. Y si en ese examen tú descubres que hay una motivación incorrecta en tu corazón para acercarse a Cristo, escúchame lo que te voy a decir: no pierdas entonces tu tiempo. Haz de este día el día de tu salvación. Haz de este día el día en el que te acercas con arrepentimiento y fe genuino a Cristo y suplicas por el perdón de pecados. Haz de este día el día en el que Cristo te libera de tus prejuicios y te muestra cuán hermoso es a través de tu palabra. No que tú te vayas a salvar, sino digo, haz de este día, por causa de una
fe genuina, no fingida, por un arrepentimiento genuino. Y si no sientes un arrepentimiento genuino, bueno, clama al Señor para que te dé el don del arrepentimiento. Suplica para que te perdone. Señor, yo sé que llevo una vida licenciosa y pecaminosa. Yo sé realmente que no soy un creyente, pero te suplico que abras mi corazón, que te reveles a mí a través de tu bendita palabra, que quites la venda de mis ojos y me concedas contemplar la hermosura de tu santidad, para que así, como Juan, que dijo que se quedó hasta la hora décima, el detalle de la hora, hoy tú puedas decir que un 24 de marzo de 2024, siendo las 12:11 de la tarde, Cristo me salvó. Amén y amén. Vamos a orar, mis hermanos.